Herkese merhaba. Dada la buena acogida que tuvo el vídeo que os grabé sobre las cosas que me había comprado en Turquía a mi regreso de ese país, pues he decidido ampliar esa información y grabaros un vídeo enseñándoos todas las cosas que tengo de Turquía, o al menos lo voy a intentar, espero que no se me quede ninguna. Así que si queréis ver todas mis posesiones de Turquía, tendréis que quedaros a ver este vídeo. Y también me podéis decir en los comentarios cuál es lo que más os ha gustado o qué cosas tenéis vosotros. Lo primero que necesitáis saber es que la mayoría de objetos que vais a ver en este vídeo pues son regalos. Tengo la inmensa suerte de estar rodeada de personas que me conocen tan bien que saben exactamente qué es lo que me va a gustar. Y claro, qué mejor manera que grabar este vídeo que llevando esta camiseta de la selección nacional turca, que además está personalizada porque lleva mi nombre detrás, os lo voy a enseñar. Ni que decir tiene que yo apoyo absolutamente a la selección nacional turca, que además lo ha hecho muy bien en esta última Eurocopa. Dicho lo más importante, tomad asiento porque empiezo. Mirad esta estatuilla que representa el obelisco de Teodosio I, que está en Estambul. No os voy a decir dónde. Dejadme en los comentarios a ver si sabéis en qué lugar de Estambul está este obelisco. El caso es que este obelisco fue erigido en Egipto, en Karnak, por el faraón Tutmosis III y unos 2000 años después el emperador Teodosio I se lo llevó a lo que antiguamente era la ciudad de Constantinopla. Y 1600 años después de eso, allí sigue. Y yo tengo una mini copia en mi casa. También tengo otra mini copia a la que le tengo muchísimo cariño. No sé si os situáis para saber de dónde es. Para los que estéis un poco perdidos, pertenece al yacimiento de Göbekli Tepe. ¿Qué es ese yacimiento? Pues yo diría que es uno de los descubrimientos arqueológicos más extraordinarios que se han hecho en los últimos tiempos, que ha llegado a cambiar las ideas que se tenían hasta ese momento. Esta estatuilla concretamente representa a una de las columnas que se han encontrado en el yacimiento, que quizá sean lo más icónico de ese yacimiento. Bueno, es un poco difícil decir esto porque hay muchísimas cosas que son icónicas allí. Como veis, las columnas tienen forma de T y se cree que representan figuras humanas. Si os está picando ya la curiosidad y queréis saber más información sobre esto, no os preocupéis porque yo ya hice un vídeo hace unos añitos sobre Göbekli Tepe, que está apareciendo por aquí en pantalla, y os recomiendo que vayáis a verlo porque de verdad es impresionante. Hay otras cosas que no es tan fácil que os enseñe así directamente, así que os las voy a tener que enseñar en la distancia, como por ejemplo este skyline de Estambul que compré hace muy poco. A ver si sois capaces de decirme en los comentarios las siluetas de los lugares icónicos que adivináis. Está hecho de madera en negro y la verdad es que me encanta. Mirad qué mapa tan bonito de Piri Reis. Me encantan los mapas de cualquier sitio, la verdad, pero es que este es increíble. Y es que además no es un mapa cualquiera. Es el mapa que hizo el almirante y cartógrafo otomano Piri Reis. Lo elaboró en el siglo XVI y es uno de los primeros mapas del mundo en donde aparece el continente americano casi nada. Afortunadamente yo también hice un vídeo sobre este mapa porque tiene muchísimos detalles para desgranar, así que si no lo conocéis pues id a verlo porque es muy interesante. Otra de las cosas que tengo es una estatuilla de Nasreddin Hoja. Está montado en su burro al revés, como solía hacer. Para los que no lo conozcáis, es un personaje folclórico muy popular en Turquía, aunque no se sabe si existió de verdad o no, y es conocido por protagonizar cuentos cortos en donde hace gala pues, de su sabiduría y de su ingenio, o sea que más bien son como lecciones de vida. Además, recientemente ha entrado en la lista de Patrimonio Inmaterial de la UNESCO, que por cierto hablaremos de esto próximamente, y no podía faltar en mi colección. Ahora vamos a entrar en el universo del café turco y obviamente el café turco se hace con el yesbe, así que como persona amante de Turquía respetable tengo uno. Pero tan importante como el instrumento para hacerlo es el instrumento para tomarlo y la verdad es que yo tengo algunos que son preciosos.
Mirad estas dos tazas que representan Estambul. Una es Asia, la otra es Europa y están unidas por el Asa, que es el puente del Bósforo. Es que no pierden detalle, son preciosas. Bueno, y esta otra es chulísima. Algunos ya la habréis visto porque os la enseñé por Instagram. También muchos de vosotros habréis adivinado qué representa. Es la cabeza de Medusa, que se encuentra en la base de una de las muchas columnas de las cisternas de Yerevatán en Estambul. Medusa, según la mitología griega, tenía el poder de convertir todo lo que mirase en piedra. Y cuenta la leyenda que para evitarlo se la colocó boca abajo y así neutralizar el poder de su mirada. El problema vendrá si yo quiero leer los pozos del café y tengo que darle la vuelta a la taza. Y también tengo estas otras tazas que son más clásicas, son las típicas tazas del café que puedes encontrar en Turquía en todas partes, pero me hacía muchísima ilusión tenerlas. Y no será por tazas que también tengo esta otra, que es ya de estilo otomano y que recuerdo que os enseñé en el vídeo en el que hablo sobre el café turco. Ahora atentos porque os voy a enseñar mi edredón. Representa el mosaico de la gitana, que se encuentra en el Museo de Mosaicos de Zeugma. Es muy famoso sobre todo por la mirada tan enigmática de la gitana, de la cual obviamente no se sabe a ciencia cierta a quién representa. No es un secreto que también tengo muchísimas cosas de tulipanes, menos los tulipanes en sí. No sé si os acordáis, pero os conté en un vídeo que traje bulbos de tulipán de Turquía, los planté y no salió ni una flor. Pero bueno, tengo este otro tulipán de mentira, pero viene de Estambul, así que no hay problema. El tulipán es la flor nacional de Turquía y fue introducida en Europa por los turcos. Si no sabéis todavía esta información, es que no me escucháis, porque lo repito continuamente. Por favor, id a ver este vídeo porque es uno de los que mejor me han quedado. Mirad este plato decorativo con motivos de tulipán, que es precioso. También tengo estos cuencos hechos a mano. La cerámica hecha a mano con diseños de tulipanes es muy famosa en Turquía y este estilo decorativo está profundamente arraigado en la cultura otomana. De hecho, es que me da pena usarlos. Como veis, los tulipanes suelen aparecer muy estilizados y con colores muy vivos, como los que también estáis viendo en mis cojines. ¿A qué es bonito el cojín del gato con Santa Sofía? Este colgador de llaves también tiene tulipanes. ¿Y qué llaves voy a colgar en ese colgador? Pues estas con estos dos llaveros que siempre llevo conmigo, que son la bandera de Turquía y un ojo turco. Ojos turcos la verdad es que tengo unos cuantos, siempre regalados. Tengo también unos cuantos libros en turco, que no voy a enseñar todos porque entonces este vídeo se haría eterno. Quizás sería una buena idea hacer un vídeo únicamente sobre eso. No sé, dejádmelo en los comentarios si de verdad os interesa. Sí que os voy a enseñar algunos, por ejemplo este que está escrito enteramente en turco, es de Agatha Christie, es mi libro favorito de Agatha Christie, 10 negritos. Es que la gente me conoce bien y sabe qué regalarme. Este otro que veis aquí es de Estambul en la época de 1890 con imágenes, me encanta. También tengo otros, por ejemplo este sobre la vida de Ataturk o estos otros un poco más sencillitos que son sobre la historia de Turquía. Libros para aprender turco tengo unos cuantos también, ¿eh? No vayáis a pensar lo contrario. Es que estoy pensando que tengo incluso hasta un libro de trabalenguas. Si tengo libros no voy a tener marcapáginas, tengo muchos marcapáginas que me encantan. Mirad qué bonitos son todos, los tengo de diferentes ciudades, los tengo de tela, representan la bandera de Turquía, representan las alfombras típicas del país. Quizá el objeto más antiguo que tengo de Turquía es este narguilé, que lo compré en mi primer viaje y lleva conmigo nada más y nada menos que 21 años. Bueno, como veis es un narguilé precioso pero decorativo. Bueno, yo creo que sí que se podría usar, pero no está hecho para ser usado. Yo creo que está hecho simplemente para decoración. Creo que la mayoría de vosotros ya estáis familiarizados con este objeto porque, bueno, en Occidente ya se han popularizado muchísimo. Nosotros los conocemos como shisha, hookah, pipa de fumar. En Turquía se llaman nargile.
Bueno, yo creo que es suficiente, ¿no? Ya debo parar. El problema es que me queda casi la mitad de cosas por enseñaros. ¿Qué hacemos? Pues tendré que grabaros otro vídeo. Porque de verdad es que todavía me quedan muchísimas cosas interesantes, entre ellas, por ejemplo, mi colección de música turca. Os lo vais a perder. Y además que conste que no os estoy enseñando los objetos que traje de Turquía el año pasado, porque ya tenéis un vídeo concreto hablando de ellos que está apareciendo aquí en pantalla. Esos además son extras, esos no los vais a ver en estos vídeos, así que si os ha quedado ganas de seguir viendo mis cosas y no conocíais ese vídeo, pues aquí lo tenéis. Es que me traje un montón de cosas bonitas, ¿eh? Por mi parte, nada más, espero que os haya interesado, que os lo hayáis pasado bien y me despido hasta el siguiente vídeo, espero que no me falléis.